Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Mi nombre es Omar Soria Moretti y quiero darles la bienvenida al podcast Palabra Figurada, donde vamos a discutir sobre la literatura y sus alrededores. Este es el episodio número 1 y lo estamos grabando hoy, 30 de julio del 2021. En esta ocasión quisiera tocar este primer tema del podcast sobre algo muy interesante y que tiene una repercusión importante en nuestros tiempos 2.0, donde la tecnología y mucho más a raíz de la pandemia, pues ha potenciado estas tecnologías y digamos, algunas actividades relacionadas a estas tecnologías. Y en ese sentido, me gustaría hablar sobre el tema de la cultura y su relación, pues, con el marketing y el marketing digital específicamente. Y en ese sentido, me gustaría, pues, iniciar la conversación con una persona que conoce sobre el tema y puede hablar aspectos muy interesantes, como es el caso de Crislia Grimán. Crislia, gracias de verdad por ser la primera persona que participa en este proyecto que acabamos de realizar. Gracias a ti por invitarme y bueno, un saludo también para tu comunidad. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Crislia Grimán, para quienes no la conozcan, pues ella es licenciada en letras en la Universidad Católica Andrés Bello y tiene estudios de maestría en artes en la Universidad Central de Venezuela. También ha realizado pues varios diplomados, entre los que se destaca el de edición literaria, que también se hizo en la Universidad Central de Venezuela, e historia del arte occidental en la CELAUP de la Universidad Metropolitana. Eh, Dentro de sus publicaciones podemos encontrar libros de educación artística para el nivel de bachillerato con la editorial Santillana, y en los últimos años se ha dedicado a la edición de libros digitales para Fumbisis, y así como ha liderado como editora en equipos de redactores en marketing de contenidos. También ha trabajado para páginas blog, páginas web, así como la creación de campañas publicitarias pagas a través de Facebook, también conocidas como Facebook Ads. Y bueno, por último, cabe mencionar que Cris y yo creamos hace mucho tiempo ya pues el portal digital Dilatar la Pupila, que se dedica básicamente a los espacios de la literatura y el arte. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco conociendo tu historia, Crislia, para que de alguna manera se vayan habituando los oyentes. Y es que, como acabo de decir, pues tu formación viene de las humanidades, viene del arte, de la literatura, y de pronto pues haces este salto al ámbito pues del marketing, el marketing digital y manejar estas herramientas de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces este salto a una área donde obviamente no te prepararon académicamente? ¿Cómo llegas a eso? Sí, bueno, si bien mi formación es en humanidades, yo creo que las humanidades o las letras pues me llevaron también al marketing digital, porque yo empiezo a trabajar en una agencia de marketing gracias a una amiga en común, a Florencia Colina, quien me dice que estaban buscando una persona para trabajar en una agencia de marketing digital, quizás para cargos tipo community manager, etcétera. Total que yo voy a esta agencia y pues me involucran en un proyecto que tiene que ver con una marca de joyas, pero era un proyecto bien sui generis porque tenías que empezar a crear historias para esa marca de joyas. Entonces ya no es, o ya no era la forma convencional de crear contenido para Internet, sino que tenías que aplicar un poco el storytelling. Storytelling es el arte de contar historias. Entonces, pues me pareció interesante el proyecto, empecé a trabajar con ellos y pues me quedé varios años trabajando en esa agencia de marketing, pero ya no solo en ese proyecto, sino que fui desempeñándome en otros más. Entonces, digamos que empecé como redactora de contenidos, creando historias ficcionales sobre joyas, porque bueno, también uno se da cuenta trabajando para agencias de marketing que cuando te toca trabajar con clientes del área de joyería o del área de artesanía, de bisutería, pues te das cuenta de que esas cosas que ellos hacen tienen un porqué, tienen una historia. Eh, entonces ya no es algo tan banal, si se quiere, sino que incluso las mujeres, cuando nos vinculamos con las joyas o con este tipo de elementos, pues sabemos que lo hacemos de una forma emocional. O sea, de repente te quedas con la pulserita que te regaló tu abuela, con el anillo de compromiso, con el anillo de bodas. O sea, todo eso tiene una historia que no es simplemente, ay, la banalidad de la mujer que está usando
cierto objeto, no, va más allá de eso. Entonces, ese primer proyecto me dio a entender a mí que cuando haces contenido para clientes, puedes también involucrar cosas que tú ya estudiaste, como por ejemplo la ficción, la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, arranqué por ese primer proyecto que no estaba tan disociado de lo que yo de pronto había estudiado o había hecho en mi formación académica. Y pues luego fui creciendo y haciendo otras cosas en esa agencia de marketing, donde pude trabajar con negocios digitales, en el sector turismo, por ejemplo, donde pude también escuchar las historias de diferentes clientes de por qué crearon sus marcas y construirles o ayudarles a construir su discurso, su por qué, que es tan importante a la hora de comunicar una marca. Y bueno, digamos que he pasado por varias áreas del marketing digital, pero que me parece que no está totalmente disociado de lo que yo he estudiado o de lo que yo he hecho en mi formación académica, porque también considero que esto que yo hago o esto que yo he hecho tiene un componente fuerte a nivel creativo, a nivel conceptual. Cuando te toca crear un copy, por ejemplo, para una campaña de Facebook Ads, pues tú te puedes valer de lo que has aprendido en una escuela de letras donde te enseñaron a redactar, donde te enseñaron a pensar, donde te enseñaron a organizar un discurso. Entonces, digamos que cuando me toca crear un copy, quien sale es la que se formó en letras. Cuando me toca conceptualizar una imagen para una campaña, una imagen o las artes, pues la que sale es la que estudió arte. Valga la redundancia, entonces digamos que no está yo no siento que esté totalmente disociada de mi formación. Yo siento que mi formación complementa lo que yo estoy haciendo o lo que he hecho hasta hoy en día. Ok, bueno, es muy interesante ese tema, sobre todo tomando en consideración que en principio da la idea de que letras, pues es un área específicamente ligada al ámbito de la investigación y al conocimiento profundo, pues de las maneras artísticas. Pero bueno, por tu experiencia se percibe que pues todo lo que implica el conocimiento del lenguaje y toda esa cultura en el ámbito pues de la poesía y de la literatura, pues te da un bagaje que tarde o temprano pues te empieza a dar frutos al momento de escribir este tipo de, de trabajos en el ámbito del marketing digital, tal cual me lo estás diciendo tú, lo que me parece pues una experiencia muy, muy fascinante porque personalmente yo no lo había visto así, siempre había pensado que para hacer el marketing digital pues debía ser mercadólogo y sobre esa base tú empezabas a realizar lo que se necesitaba hacer y en ese sentido pues me parece muy llamativo lo que dices, ¿no? Bueno, Lo pero que me pasa es que gustaría... si te pones a ver, Sí, sí, dime, dime. sí, que si te pones a ver, el marketing digital, tal como lo conocemos hoy en día, si te pones a ver, es bastante reciente. Porque, a ver, o sea, pensemos en el 2008, 2004, o sea, ¿quién utilizaba, bueno, vámonos más bien al 2008, ¿quién utilizaba las redes sociales eh, de forma quizás mucho más profesional y no para compartir las fotos que te tomabas en un salón de clases? Entonces, digamos, en los últimos años el marketing digital se ha profesionalizado más. Y sé que hay mucha gente, por ejemplo, que estudió letras con nosotros o que estudió antes de nosotros, que está dedicada al mundo del marketing. Entonces, bueno, quizás si yo hubiese estudiado comunicación social, también siento que yo estuviese de repente haciendo marketing digital. No lo veo totalmente disociado del mundo de las humanidades porque, como te digo, tiene un componente creativo importante. Cuando tú tienes que crear un discurso para redes sociales, sea para Instagram, para Facebook, eh, tú necesitas armar un discurso y necesitas que ese discurso sea coherente, que ese texto esté muy bien escrito, que no tenga errores, ni de ortotipográficos, ni de sintaxis. O sea, tú necesitas armar un discurso que no solamente venda o que no solamente comunique la razón de ser de una marca, sino que esté bien escrito. Y allí es donde un licenciado en letras o un estudiante de letras, pues tiene su razón de ser en ese equipo. Cuando te toca liderar un equipo de contenidos, como fue mi caso, te toca investigar.
porque tú necesitas armar una estrategia de marketing de contenidos. En el marketing de contenidos, pues allí tú desarrollas o escribes artículos, investigas, bueno, es el primer paso, pero escribes los artículos o para encargarle un artículo a un redactor, tú necesitas saber qué es lo que tú estás encargando. Y cuando lo vas a leer, pues tiene que venir alguien que sepa de letras, porque como te digo, los discursos deben estar bien articulados y entonces pues haces una corrección profunda de ortotipografía, de sintaxis, haces un proceso de edición y pues para eso necesariamente hay que formarse, o sea, eso no es alguien no es algo que lo va a hacer todo el mundo y no todo el mundo lo va a hacer bien. Entonces, yo sí creo que el mundo ha cambiado y no ha cambiado solamente por el tema de la pandemia, sino que ha cambiado desde hace mucho rato y pues las formas de comunicar hoy en día son distintas. Entonces, si bien antes, por ejemplo, se necesitaba un licenciado en letras, a lo mejor para un periódico, para que te editara un suplemento cultural, pues imagínate que entonces hoy en día ese licenciado en letras es importante y es vital para que te dirija un equipo de redactores, para que revise el contenido que se publica en una página web, para que revise el contenido de un ebook, para que te edite el ebook, para que lo redacte. O sea, me parece que las posibilidades de trabajo de un licenciado en letras hoy en día se multiplicaron y son distintas quizás a lo que nosotros conocíamos de forma tradicional. Claro, y escuchándote, porque además, bueno, tú y yo venimos de la misma universidad que es la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, la sede de Caracas. Bueno, la formación que se tiene en letras es una formación muy sólida, sobre todo a nivel historiográfico. Y hay que tomar en cuenta también algo, que cuando uno estudia la literatura, y es algo que me vino mientras te escuchaba, uno está de alguna manera empapándose en uno de los discursos más complejos que tienen pues las lenguas, ¿no? Ciertamente cuando alguien estudia un idioma extranjero, al final cuando uno quiere ponerse a prueba y hacer esa suerte bueno, de prueba de fuego para saber que también sabe un idioma, pues se adentra en la literatura, precisamente porque la riqueza a nivel de registros que tiene es mucho mayor que en la lengua estándar. Y creo que esa formación que tú tuviste en el ámbito de leer durante 5 años, literatura, pues te habrá dado un componente muy, muy importante para poder, por ejemplo, estimular esa creatividad que tú estás diciendo. Y me parece muy, muy interesante eso que señalas, ¿no? Eh, a mí me gustaría un poco, Crisia, ya que estás tocando este tema del marketing y, bueno, cómo de alguna manera los estudiantes de letras o de filología, dependiendo de dónde estén viendo esto, se pueden complementar, es tocar ciertos mitos que puede tener el marketing al momento de relacionarlos con el mundo cultural, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que una de las cosas que tiene el marketing, corrígeme si me equivoco, pues es su capacidad de generar ventas, ¿no? Es un discurso en ese sentido muy persuasivo en el ámbito comercial, con lo cual pues estamos hablando de que el marketing se trata en gran medida de vender, de seducir, de comercializar o de vender productos, ¿no? Tiene una relación muy importante con la idea de vender algo. Entonces, ¿cómo eso lo conciliamos en el ámbito de la cultura, donde pues mucha gente considera que al tratarse de un producto artístico y por ende pues algo relacionado con el espíritu y con algo mucho más allá de esto material que te he dicho, pues no debería el arte, la literatura en general, seguir estos criterios comerciales, ¿no? En ese sentido, me pregunto, o sea, ¿cómo lo conciliamos? ¿Por qué un escritor hoy en día, un artista, debería tomar en cuenta el marketing para sí mismo y qué ventajas le puede traer a una persona este uso? Ok, lo primero es decirte que todos vendemos algo, lo queramos o no. Cuando tú escribes un artículo y de repente lo mandas a una página web y la página web te lo paga, tú estás vendiendo algo, tú estás produciendo conocimiento, tú estás produciendo un discurso, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es decirte eso, que todos vendemos algo, lo queramos ver o no. Y lo segundo es que a veces pienso que esto puede generar rechazo porque todos pensamos en la venta como un proceso tradicional, como un proceso bastante agresivo, como o sea, tenemos quizás cuando nos hablan de venta, pensamos en los infomerciales del compre ya o llame ya, entonces pues todos generamos allí un rechazo ante ese proceso de ventas. Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad y que tenemos que decirnos a nosotros mismos que vender no es algo malo. Vender realmente es algo bastante bueno que le puede cambiar la vida a una persona, ¿no? Eso sería como también algo que me gustaría apuntar, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con las creencias que llevamos
o que nos han instaurado, sea a nivel social, a nivel universitario o a nivel familiar. Entonces, un licenciado en letras o una persona de cultura ciertamente puede vender algo o vende un producto. Por ejemplo, un escritor que vende sus libros. También ese escritor puede tener la capacidad de enseñarle a otros cómo generar discursos, cómo escribir un libro, cómo escribir, sea de los diferentes géneros que ese escritor maneje, ¿no? Pero en todo caso, lo que te quiero decir es que hasta un profesor en un aula de clases te puede estar vendiendo algo. Em, Te puede estar, digamos, o sea, piénsalo así, no es un Ujú, intercambio comercial lo que hay allí. claro. Entonces, como que, a ver, lo que te quiero decir es que vemos la venta como un proceso horroroso, como si fuese algo deshonroso, y en el fondo no es así. O sea, si te pones a ver, todos necesitamos del intercambio monetario para poder hacer cosas. O sea, un escritor, y a mí me parece que esto no es algo deshonroso, necesita vender algo para poder llevar comida a su casa, para poder vivir dignamente, para poder tener cosas que los demás, o sea, que los demás también tienen. Entonces, ¿por qué el escritor no podría tenerlos? ¿Por qué tenemos que pensar de esa forma romántica al escritor como alguien que se tiene que morir de hambre o como alguien que no tiene derecho a? O sea, yo pienso que, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, hablar de cuatro pilares que habla o que propone Vilma Núñez cuando se trata de hablar de negocios. Ella dice que pues las personas podrían hacer sus propios productos o sus infoproductos, las personas podrían dar conferencias, podrían dar asesorías, podrían ofrecer servicios, eh, etcétera, ¿no? O sea, como hacer varias cosas y no depender de repente de una sola fuente de ingresos. Yo me imagino ese modelo que ella plantea para el escritor. Entonces yo te diría, mira, un escritor puede escribir sus libros, puede irse por la vía tradicional de publicar con una editorial, pero también ese escritor hoy en día, aprovechando el marketing digital, podría él mismo dedicarse a la autoedición y a través de redes sociales publicitar o darle difusión a ese material que él mismo ha creado y venderlo por sus propios medios sin la necesidad de recurrir a un tercero. Ese escritor también podría dar clases, a lo mejor ya no desde el punto de vista universitario, pero podría preparar por sus propios medios un curso, podría preparar un taller, podría tener un club de lectura. eh, ¿Qué otras cosas podría hacer? Bueno, cuando todo este tema de la pandemia pase, pues podría dar conferencias en universidades, podría dar asesorías a otros escritores de cómo escribir sus libros o de cómo moverse en el mundo editorial o de cómo escribir sus propios libros y comercializarlos por sus propios medios. O sea, yo pienso que las formas de que un escritor tiene hoy en día para darse a conocer y para hacer dinero son múltiples. Y bueno, ciertamente a nosotros en el ámbito de las letras, pero no creo que sea solamente a nosotros, o sea, creo que no nos prepararon en la universidad para un mundo en el que teníamos que desenvolvernos por nuestros propios medios y hacer las cosas por nosotros mismos, sino que estábamos como en el modelo tradicional de buscar un tercero que hiciera las cosas, pero hoy en día tú puedes hacer muchas cosas por tus propios medios. Tú, o sea, incluso el marketing digital, lo que viene a decirnos hoy en día es que el medio eres tú. O sea, imagínate que antes nosotros dependíamos del Nacional, del Universal, de estampas, qué sé yo. Hoy en día el medio eres tú. Tú mismo puedes convertirte en un medio de comunicación y comunicar lo que tú quieras. O sea, si tú eres experto, no sé, en filología clásica, bueno, si eres experto en eso, entonces construye canales de difusión digital que vayan en función de eso que tú eres experto. ¿Ok? Entonces, yo no creo que el marketing no esté en función de la literatura o de la cultura. O sea, yo creo que está allí como una herramienta que te puede ayudar para que tú catapultes esa profesión primaria que tú tienes. O sea que en ese sentido, pues el marketing te da una libertad que quizás nuestras generaciones anteriores no tenían, ¿no? En el sentido de que, bueno, si Sí, tú eres bueno, pero de alguna manera estás en un contexto cultural adverso porque, bueno, no sé, no te siguen políticamente o hay una suerte de monopolio cultural, pues ahora gracias al marketing y las redes sociales, tú tienes esa posibilidad de darte a conocer sin como te digo, sin la legitimación pues, de los medios tradicionales en el ámbito cultural, ¿no? Que es más o menos lo que me estás diciendo cuando hablas del papel literario del Nacional, que es un suplemento importante
pues, de Venezuela, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. En ese sentido, el escritor, la persona pues, del ámbito cultural, dices que tiene como una mayor libertad de poder conseguirlo. Bueno, me imagino que también en una sociedad en donde prácticamente todo está en Internet, donde todo lo buscamos en Internet y mucho más en estos tiempos pandémicos, es como el método necesario, ¿no? Y bueno, también se me ocurre que pues prácticamente en ese sentido, o sea, prácticamente nosotros como estamos en las redes, de alguna manera tenemos que forjarnos una identidad en las redes, ¿no? Antes la gran identidad, digamos, a nivel laboral era el currículo, ¿no? El papel con el CV. Hoy en día el currículo de uno entonces sería Google, ¿no? O sea, tú te googleas, tú te pones tu nombre y ahí empiezas a ver qué es lo que has hecho. Me imagino que ahí, por ahí van los tiros de lo que estás diciendo. Y bueno, me gustaría hacer una aclaratoria a las personas que nos escuchan con relación a lo que está señalando Crislia, y es que esta suerte de crítica por parte del artista, pues un poco al comercio y al sistema, digámoslo así, eso, mercantil en general, capitalista en general, no es algo reciente, ¿no? Aunque pueda tener mucha resonancia hoy en día esta suerte de crítica al mercadeo, al ámbito de la cultura, es una cuestión que viene como mínimo desde el siglo XIX, cuando ya digamos, eso, el capitalismo, sobre todo en las sociedades, digamos, del primer mundo, se instauran con mucha fuerza y de alguna manera obligan a que el artista y el escritor en general, pues, deban vender su trabajo, ¿no? Y es el momento en el que los escritores empiezan ya a cobrar en los periódicos con más sistematicidad por lo que hacen. Y ahí encontramos un choque muy importante en el siglo XIX entre el escritor y la sociedad, precisamente por esta suerte de cambio de paradigma, ¿no? Donde el escritor pues ya es un asalariado más. De manera que es una cuestión que tiene larga data y que realmente nosotros lo que estamos es un poco en esa caja de resonancia de esas consecuencias históricas que se materializaron, sobre todo en ese periodo, ¿no? Y por eso vale la pena tocar estos temas que nos hablan también del pasado que heredamos en ese ámbito, ¿no? Pero fíjate, Cris, hay una cosa. Yo he visto que algunos escritores, noveles o no noveles, pueden tener un cierta, vamos a decirlo así, cierta benevolencia, cierta aceptación con el ámbito del marketing, pero en muchos noto una causa que los desalienta al momento de tocar el ámbito del marketing, y es básicamente lo siguiente. Me dicen, bueno, mira, Omar, el problema es que la cultura desde el punto de vista del mercadeo no da nada, o sea, eso no tiene cancha, tú te pones a invertir o tú te pones a hacer cosas en el marketing y realmente la respuesta es poca. Mientras que si tú lo agarras con una temática mucho más lucrativa o crematística, como no sé, el negocio de los licores o ahorita el negocio de los tapabocas, pues vas a tener mucho más si le aplicas estrategias de marketing. ¿Tú compartes esa idea de que la cultura como objeto o tema que pueda ser usado en el marketing es poco rentable, que no da para nada? Yo creo que lo que se tiene que saber hacer es, o sea, yo lo que creo es que se tiene que saber hacer. Es decir, eh, no es comunicar por comunicar. Detrás del marketing digital hay muchas estrategias. Es necesario que la persona sepa de marketing digital, que se forme un poco en esta área, o que si no le interesa porque siente que no se le da, pues yo sí creo que es importante que busque ayuda con un profesional que sepa de esto, ¿ok? El marketing digital vino para que las personas que son expertas en un área determinada, pues aprovechen estas herramientas para convertirse en autoridad en el nicho que las personas manejan. Si hay tantas personas por allí que se pueden considerar como vendehumos, que tú dices como que, oye, pero esta persona yo lo conozco y la verdad es que yo sé que no sabe tanto sobre esto y mira la cantidad de seguidores que tiene y mira quién está asesorando. Entonces, pues cuando tú ves eso, tú te preguntas, bueno, ¿y dónde está la gente que realmente sabe sobre esto? Que no está creando comunidad, que no está creando contenido para internet, o sea, yo por ejemplo, hoy estaba haciendo una investigación, quería como buscar un poco sobre algunos escritores venezolanos, si tenían página web, qué estaban haciendo en sus páginas web. Y pues te podría sorprender de algunos nombres importantes que no tienen ni siquiera página web. Entonces,
a lo mejor esas personas pues se fueron por la parte tradicional de, bueno, dedicar su vida a trabajar a universidades o de trabajar en universidades, pero entonces hoy en día si yo necesito información sobre ese escritor, ¿dónde lo voy a buscar? Como tú dijiste hace rato, lo voy a buscar en Google. Y a lo mejor no me va a salir información sobre ese escritor. Entonces, si tú eres un O poeta fiable, joven, por ejemplo, o información fiable, que también ajá, se eso es mete lo ahí otro también. desinformación, ¿no? Sí, Sí. eso es lo otro también, pero entonces me parece muy importante que un escritor joven, entonces, empiece a ver las redes sociales ya no como el sitio donde compartes memes solamente, o donde compartes, eh, la fotico de tu último recital, sino que entonces veas las redes sociales como un sitio profesional donde tú vas a poner la información de todas las cosas que tú haces. Por ejemplo, un escritor tiene su página web y te metes en la página web y resulta que quieres comprar sus libros y no hay ni un solo enlace que te lleve a Amazon o que te lleve a una librería digital o que te diga cómo puedes hacer tú para comprar ese último poemario. Entonces yo creo que tú tienes que ponérsela fácil al lector, a tu seguidor, a tu posible comprador para que pueda obtener ese poemario. Entonces la cosa es que hemos visto el marketing digital como una cosa horrorosa, como una cosa que no, eso no me sirve a mí y no te das cuenta del potencial que eso tiene para visibilizar, para difundir tu información, para fidelizar, o sea, para una cantidad de cosas que no estás tomando en cuenta y que, o sea, yo sí creo que eh, las páginas web, las redes sociales funcionan, como tú dijiste hace rato, como una especie de currículo eh, del siglo XXI, ¿no? Como una cosa donde hay que estar y donde hay que darse a conocer y donde uno debe mostrar las cosas que uno hace. Es como dice Gary Vee, que es un emprendedor bastante importante, que bueno, si lo googlean van a conseguir mucho contenido sobre él. Él dice que tienes que documentarlo todo. Entonces, bueno, por supuesto, hay cosas de tu vida que no vas a documentar porque a lo mejor no te interesa que la gente lo sepa, pero esas cosas de tu vida profesional, esas cosas que tú haces para, digamos, para construir tu discurso literario, esas cosas deben estar en Internet. O sea, yo debo tener esa información ordenada, debo tener esa información centralizada. Los escritores pues deberían escoger la red social donde ellos se sientan más cómodos, eh, pero debería estar todo, como te digo, organizado, sistematizado, ponérselo fácil al usuario para que lo encuentre. Y también pienso que es una manera de preservar la memoria, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo digo, todos esos artículos que se publicaron en el pasado en los periódicos, que se publicaron en las revistas, ¿qué pasa si ese archivo se pierde? ¿Qué pasa si tú no lo digitalizaste, no lo escaneaste y no lo subiste a una página web? No vamos a tener acceso a eso. Entonces es importante también que el escritor vaya preservando su memoria, vaya preservando su archivo y vaya pues subiendo a un sitio, no solamente a una nube personal, o sea, a una nube, digo yo, archivos Ujú. como a páginas como Dropbox, que no solamente lo suban allí para consumo interno, sino que eso esté para el consumo global, pues de todos. Claro, pero entonces tú sí consideras que, digamos, sí sería rentable, sí puede dar igual beneficios la cultura aplicada al marketing o hay temas o hay áreas que son más, que son rentables y otras no, en Bueno, el por ámbito. supuesto que tú me estás hablando del caso de los licores y del caso de las tapabocas y del caso de la comida. Ciertamente, cuando vives en un país como Venezuela, el tema de la comida va a ser un tema preponderante en contraposición del tema cultural. Pero Internet no es un sitio que esté solamente destinado a Venezuela, sino que Internet nos abrió las puertas a un mundo mucho más globalizado cuando tú, por ejemplo, que yo creo que esta es la magia también de Internet, cuando tú haces un producto como un ebook, por ejemplo, tú no solamente se lo puedes vender a un público venezolano, sino que tú se lo puedes vender a un público latinoamericano. Y si vas un poquito más allá y lanzas una campaña de Facebook Ads, pues probablemente tu público sea todo el mundo.
Claro, Entonces, digamos, no, o sea, por supuesto que hay bienes de consumo primario que que van a tener mucha más demanda que la cultura, que la literatura, etcétera. Pero yo no creo que, que las redes sociales te limiten la posibilidad de que tú hagas cosas importantes a nivel cultural. Ojo, esas cosas llevan tiempo. Si uno quiere hacer las cosas mucho más rápido, pues va a tener que invertir dinero. El proceso de crear una audiencia, de crear una comunidad de forma orgánica lleva tiempo y hay que emplear estrategias para que tú puedas hacer que esa comunidad crezca, ¿ok? Por eso digo la importancia, pues, de formar a las personas en el ámbito cultural en marketing digital, o si no les interesa formarse en esa área porque no sienten que sea algo que les llame la atención o que sea algo que se les dé, porque ciertamente el marketing digital tiene un componente tecnológico bastante elevado. O sea, yo sí siento que no es para todo el mundo. Por ejemplo, si tú me preguntas, Chris, una persona puede mañana montar una campaña en Facebook Ads, yo te diría, mira, no, porque cuando la persona se meta en la interfaz de Facebook, va a quedar, sabes, con la mente en blanco porque tiene demasiadas cosas que no son fáciles de operar. Y si la persona lo hiciera, pues debe saber que si no maneja las cosas de forma adecuada, pues el cliente o ella misma pues podría perder dinero. Entonces estas cosas no son para todo el mundo y pues si las vas a hacer te tienes que formar antes. Entonces, no se trata tampoco de crear contenido de manera aleatoria sin saber qué estás haciendo, porque también percibo que hay escritores que entonces te crean contenido y de repente no, por ejemplo, si lo hacen en Instagram, no manejan las etiquetas o los hashtags, no manejan estrategias de geolocalización. Eh, entonces, digamos, hay como muchas cosas que los escritores o la gente de cultura debería saber aplicar para que eso que está haciendo o ese contenido que está creando pues tenga el impacto que ellos quieren que tenga. Pero bueno, si no se saben manejar en esa área, pues entonces allí sí tendrían que buscar a otra persona que se los hiciera. pero manejándolo sí Eh, puede dar resultados, es decir, sería sí, un sí, mito por esto de supuesto. que sencillamente por ser cultura No, no va a funcionar, esto es algo no, destinado al fracaso, sí se puede no. dar resultados. Sí se puede y se puede lograr que una persona se convierta en autoridad en su nicho. Sería el nicho cultural, el nicho de la literatura y pues podría esa persona crearse su voz sí, en este ámbito cultural y pues sacarle muchos beneficios a eso. Claro. Y bueno, nada, también me hace pensar que a veces incluso si tú como escritor o artista pues no estás muy de acuerdo con el marketing o no te sientes muy seguro con el marketing, también lo cierto es que el marketing es algo que está tan presente que a veces tú no lo controlas y eres parte o resultado del marketing, ¿no? Me recuerdo un caso, por ejemplo, que pasó quizás hace 10 años, un poco más, ¿no? Cuando Obama, el presidente Barack Obama, expresidente Barack Obama, llegó a la presidencia, pues hubo un caso famoso en el que estuvo en una cumbre con los presidentes de América Latina y bueno, para entonces el teniente coronel Hugo Chávez se le acercó y le entregó de regalo un libro de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina. A ver, de América Latina. Un libro, bueno, bastante cuestionable en muchos sentidos, pero lo interesante es cómo a las semanas no, ¿qué digo a las semanas? Como a los días, al menos en Venezuela, después habían desaparecido de cualquier librería o papelería que vendiera libros esa edición de Galeano. Habían arrasado con el libro, los lectores apenas vieron ese hecho noticioso. Y me parece que sin saberlo, o quizás sabiéndolo, no sé, ahí se había dado un acto puro y duro de marketing, ¿no? Donde una figura pública, pues, de alguna forma recomendaba un libro en una coyuntura política bastante interesante y literalmente por meses, no se conseguían los libros de Galeano en las librerías y cuando llegaban se vendían como pan caliente. Entonces, El también ese es otro fenómeno de la fenómeno interesante. influencia. Eso es un fenómeno interesante, ¿no? Bueno, Ujú. que vale la pena quizás tomarlo en cuenta que aunque uno como escritor o crítico literario o artista no lo quiera, pues eso está allí y eventualmente uno puede ser víctima o ser una persona que se aprovecha de la ola, ¿no? Ahora, Cris, ya una cosa que me gustaría también saber, y es que, o sea, ¿en qué medida el marketing también, con esta mirada crítica que a veces se tiene por parte del sector de la cultura, no se podría convertir en un factor
que afecta la calidad de la literatura o de los escritores que nosotros vemos en el ámbito cultural, ¿no? Lo digo pensando pues en los fenómenos de los bestsellers y la crítica que se le ha hecho a veces a estas editoriales comerciales que atentarían contra la literatura de calidad o que matan de alguna manera la literatura. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, mira, ciertamente el marketing es una ventana para muchísima gente, sean escritores ya consagrados, o sea, gente que esté iniciando, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que en ese caso la culpa no es del marketing que abre las puertas, sino que creo que allí va a entrar una estrategia de legitimación que va a consagrar o va a ver cuáles son los defectos de ese trabajo. Y pues allí entraría entonces la crítica literaria, entraría pues ya otras estrategias de legitimación, como las editoriales, ¿sí? Como los críticos, como los estudiosos de la literatura, etcétera, quienes son los que van a decir si un trabajo tiene calidad literaria o no, si algo es literatura, si es subliteratura, si es para literatura, etcétera, ¿no? Yo creo que allí entran ya otras herramientas de legitimación que nosotros vimos en la escuela de letras, ¿no? Eh, Eso ya no sería culpa del marketing. Creo que, pues, como te digo, esto es una ventana, el marketing digital es una ventana y está abierta para todos, sean escritores eh, con calidad literaria o sean personas que pues solamente lo están haciendo con fines comerciales. Yo no creo que esté mal que un escritor eh, quiera hacer dinero en Internet, quiera, como dicen hoy en día, monetizar su pasión. Ujú. Yo no creo que esté mal que una persona que tenga un trabajo sólido o que haya hecho una investigación sólida quiera vender un ebook en Internet, sea a través de Instagram, sea a través de una página web, sea a través de páginas de marketing de afiliados. O sea, yo no creo que eso esté mal, o sea, a través de Amazon. O sea, Amazon hoy en día es una herramienta muy poderosa para las personas que quieren autoeditarse. Entonces, yo creo que eso está allí a favor de los escritores y que hay que saber aprovecharlo. Ahora bien, que en Amazon haya 10 millones de escritores, no, ojo, no sé si esa es la cifra, pero la estoy inventando en este momento. Ujú. Supongamos que en Amazon haya una cantidad enorme de escritores, pues no todos van a pasar a los anales de la historia de la literatura, ¿ok? Ciertamente no todo lo que se publica en Internet es literatura, no todo lo que se publica tiene valor, pero la culpa no es del marketing. O sea, ya allí entonces van a entrar otros mecanismos y otros personajes que van a decidir lo que es o lo que no es literatura, lo que tiene valor o lo que no lo tiene. También, bueno, va a haber un público que no sabemos cuán formado esté en el ámbito de la literatura, que le va a gustar o no le va a gustar lo que una persona escribe. Y ahí entra el factor del gusto, que como sabemos es muy subjetivo. Entonces, digamos que hay como muchos factores en juego allí. Claro. No, y además por lo que estás mencionando, o sea, el marketing es un elemento que amplifica algo, pero que de alguna manera no necesariamente define o canoniza, y eso que tú dices es muy cierto, así que me parece muy importante hacer esa aclaratoria, ¿no? Yo también apoyo la idea de que pues, el escritor pueda ganar dinero honradamente de su trabajo, e incluso personalmente no me genera molestia este fenómeno de los bestsellers ni nada, pero sí es algo que constantemente dentro del ámbito de la literatura, digamos, pura y dura, se le ha achacado pues a las editoriales comerciales y a sus aliados, vamos a decirlo así, entre ellos pues inevitablemente el marketing. Ahora, Crislia, yo sé que has hablado a lo largo de de esta charla en el podcast de algunas estrategias, bueno, no estrategias, como algunos consejos, algunas medidas que podrían tomar, pero si pudieras sintetizar de una forma que todos podamos entender y que se lleven para así las personas interesadas en esto, la gente que está comenzando a escribir, la gente que es poeta, de cualquier género, lo que sea, ¿qué consejos le podrías dar a estos escritores para que apliquen el marketing pues, y se proyecten como autores en las redes sociales? ¿Qué consejos les podrías dar a esas personas? Sí, bueno, lo primero sería saber para quién están escribiendo ellos, ¿no? Porque
De allí va a variar mucho la red social en la que ellos deberían pues estar. Si de repente es un escritor que sea, digamos, mayor o pienso en un público, por ejemplo, historiadores, yo te diría, mira, ese público muy probablemente está en Twitter, ¿no? Entonces, de repente yo crearía una estrategia de marketing de contenidos para Twitter o crearía una estrategia para Twitter, estrategia de difusión, ¿no? La ventaja que yo observo en Twitter, que no la veo, por ejemplo, en Instagram, es que puedes compartir los enlaces de lo que sea que tú estés escribiendo de una forma mucho más amigable y de una forma pues mucho más explícita que en Instagram, en donde si tú quieres pues llevar a estas personas a tu sitio web, o lo haces con un link en la biografía o lo haces a través de publicidad paga. O lo haces, bueno, si tienes 10.000 seguidores, pues ciertamente puedes poner esos enlaces en las historias. Pero es decir, digamos que Instagram no es tan amigable para compartir enlaces como si puede serlo Twitter. Ahorita también, pues si este escritor es un escritor joven y se siente bien haciendo videos, yo le diría que empezara a compartir contenido a través de TikTok, porque bueno, está haciendo ciertamente el furor. No necesariamente tiene que bailar, porque por supuesto que no es esa la estrategia, pero digamos que una persona que empieza a grabar videos muy cortos, muy puntuales, concisos en TikTok, pues puede allí crear una suerte de comunidad. Sea la red social que sea que escojan, pues yo diría que hay que pensar más en una comunidad, en una familia, en una tribu, que pensar en seguidores. Tampoco hay que obsesionarse con la cantidad de seguidores que se tienen, porque con pocos seguidores, pero fidelizados, seguidores comprometidos con lo que tú estás diciendo, puedes hacer muchas cosas. Además, uno no sabe a quién le llega a través de los discursos, sí, a través de los discursos, a través del contenido que uno comparte en la web. Uno no sabe a quién puede ayudar ese contenido. Eh, entonces, o a quién le llegas, porque le puedes llegar a un editor, le puedes llegar a una persona interesada en lo que tú estás creando. O sea, puedes establecer alianzas con artistas o con creadores de otros medios. Entonces, digamos que compartir tu contenido en Internet, pues te va a ayudar a construir eso, comunidad, a llegarle a personas que de repente no le hubieses llegado de otras formas. Entonces, bueno, yo diría eso. Primero, compartir contenido, escoger muy bien la red social, saber dónde está tu público. Si es público joven, o sea, TikTok, Instagram, le llegas a un público de 30, 35 años. Ya si quieres llegarle a gente mucho de más edad, pues entonces tienes Facebook, tienes Twitter. Yo diría no perderle el ojo a YouTube. Eh, También tienes Pinterest, que la gente dice como que ay, Pinterest es solamente para compartir cuestiones de manualidades y para mujeres, y resulta que lo que la gente no sabe es que cuando te metes en Pinterest ya vas con la idea de querer comprar algo, o ya vas con la idea del contenido que quieres consumir. Entonces es como mucho más fácil llegarle a esas personas a través de Pinterest, además de que yo he visto unos números impresionantes de tráfico y de visualizaciones en Pinterest que no he visto en otras redes. Entonces yo no le perdería la vista a Pinterest. Y bueno, si estás buscando pues llegarle a una editorial, si estás buscando trabajo como licenciado en letras, pues tampoco puedes perder de vista LinkedIn, porque allí está la persona que te va a reclutar, allí está el editor al que tú le quieres llegar, allí está de repente el escritor con el que quieres hacer una alianza. Entonces yo no perdería de vista LinkedIn para que empieces a crear contenido. Si eres un licenciado en letras o si eres un escritor, por supuesto que se te da muy bien la palabra escrita. Entonces, pues, utiliza LinkedIn para, pues, poner tus ideas, difundirlas, o sea, utiliza la palabra para llegarle a la cantidad de personas que le quieres llegar. Y pues lo ideal también sería tener un blog o tener una página web. Ya para tener una página web, pues sí necesitas mucho más trabajo que un simple blog, porque necesitas un dominio. El dominio es la terminación, el .com. Necesitas un hosting. Hosting significa que necesitas un sitio donde vas a alojar esa página web. Esas cosas se pagan. Eh,
si tienes un blog en una página convencional, pues, y tienes el punto .wordpress, por ejemplo, .com, pues ya ahí no pagas, pero lo ideal sería que uno se fuese independizando de estas plataformas porque al final esas plataformas no son tuyas y pues son prestadas y uno no sabe qué pueda pasar el día de mañana. También yo aconsejaría mucho que tuviesen la posibilidad, pues ya cuando tuviesen su página web o buscasen otras estrategias para crear una comunidad a través del email marketing, porque la gente piensa que, ay, el email, eso es algo como meramente rutinario o es algo que, ay, sabes, mira, todo el mundo tiene email, todo el mundo tiene email. Y tú no sabes lo que las personas pagan para conseguir esos datos a través de publicidad paga, ¿no? Entonces, ten la posibilidad de mandar correos. Hay gente que tiene estrategias de correo electrónico de mandar sus mensajes de forma diaria y pues creas a través de su comunidad. Ojo, hay quienes lo ven como spam, pero si sabes crear correos, si sabes articular discursos, contar historias, el email marketing te va a permitir llegarle a las personas que tú quieres llegarle, construir comunidad y tener una base de datos que sea tuya y no que sea prestada. Porque los seguidores, tú, por ejemplo, puede que no sepas el nombre de todos esos seguidores, que no sepas los correos de todos esos seguidores, pero cuando tienes una base de datos para mandar por correos electrónicos, esa base es tuya, ¿ok? Entonces es como mucho más fácil llegarle a esas personas que además sabes que están interesadas en tus productos o servicios y puedes mandar la invitación de tus eventos literarios, de tus recitales, de la presentación de tus libros, de esa ponencia donde vas a estar mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que pues estas cosas son bastante importantes y están en función de el ámbito cultural, están en función de la literatura, no están separadas, están allí para que la gente de letras o la gente del ámbito cultural también se pueda valer de ellas y pues pueda servir para crear esa comunidad que tanto se necesita en torno al ámbito cultural. Sabes que mientras yo te escuchaba, me recordaba pues empresas, compañías que a la hora de usar estas redes sociales y obviamente el marketing que va de alguna manera hermanado con ellos, pareciera que están en todos lados. Es decir, tú buscas compañías como, no sé, Coca-Cola o lo que sea, y bueno, están en Twitter, están en Facebook, están en Instagram, están en Pinterest, están en todos lados. Y me Y han preguntaba si por tenido que casualidad, aprender, disculpa que te interrumpa, y han tenido que aprender a comunicar en esos medios, porque o sea, no, es no es distinta la igual. forma de comunicar, no, no es igual. Claro, entonces lo que yo me preguntaba es si uno como escritor, yo soy artista, yo soy editor, lo que sea, me voy a estos medios, debería estar en todos los medios, porque claro, una lógica un poco, digamos, no sé si rudimentaria o eficiente, pero es la idea de si estoy en todos los medios, pues también agarro a más personas, ¿no? Porque bueno, habrá gente que use, como tú dijiste, Instagram, pero no usa Twitter porque no le gusta leer y prefiere más lo visual, etcétera. Entonces, Yo creo que ¿es una medida inteligente también estar en todos o no. solamente en aquellas que me pueden funcionar según mi análisis? ¿Cómo sería eso en el caso de la cultura? Ok, bueno, primero el medio donde más cómodo te sientas, ¿ok? Porque, por ejemplo, si no se te da bien el tema de las fotos o si no te gusta, o sea, tienes que saber también algo. El arte de crear contenidos es bastante exigente. Demanda creatividad y, o sea, yo no le voy a mentir a nadie. O sea, esto es un trabajo y esto toma tiempo y pues deberías saber cuáles son tus pilares de contenidos, o sea, como que establecer, mira, yo voy a publicar, si de repente soy una editorial, bueno, yo voy a publicar frases de libros, voy a publicar reseñas de libros y voy a publicar historias de los escritores. Entonces allí tienes tres categorías donde tú, o sea, que tú vas a utilizar para desarrollar ese contenido. Pero entonces, bueno, la idea sería que crearas contenido suficiente para el mes, que lo crearas con tiempo, que lo hicieras de forma estratégica para que, pues, no vayas tanto con el día a día. O sea, ciertamente es un trabajo crear contenido para redes sociales. ¿Que trae sus frutos? Sí los trae. El escritor o la gente de medios culturales no tiene que estar en todas las redes sociales porque cada vez son más. Entonces, lo que tienes que saber es, bueno, cuál red social es en la que tú te sientes mejor, cuál sientes que se te
que tú vas a crear contenido y no va a ser una cuestión cuesta arriba, cuál es la red social que a mí más me conviene, porque si tú me preguntas, por ejemplo, Cris, voy a crear contenido solo para la fanpage de Facebook, obviamente, yo te diría, mira, no es tan fácil hoy en día crecer de forma orgánica en Facebook. Si tú quieres crecer en Facebook, pues vas a tener que pagar campañas de publicidad, o vas a tener que tener una estrategia demasiado brutal o muy sólida en Facebook para que puedas crecer, perdón, y creo que no va a ser tan fácil. Entonces yo diría, bueno, mira, ¿qué red social me está permitiendo a mí ahorita crecer de forma orgánica y donde yo pueda tener un resultado? Si me lo preguntas, pues quizás podría ser TikTok, pero ahí estamos, entonces entramos en el otro terreno de, ¿te gusta crear videos? Porque si no te gusta crear videos, entonces pues no haces nada allí. Claro. Tu público es un público joven, porque si no es un público joven, entonces tampoco es que haces mucho allí, aunque hay gente como Gary Vee, nuevamente, lo traigo a colación, que dice que uno tiene que aprovechar las redes sociales cuando están naciendo, cuando están muy jóvenes, porque vas a poder crecer de forma orgánica de una manera mucho más fácil o de una manera mucho más rápida. Entonces, pues tendrías allí que adaptar tu contenido a esas redes sociales. Hay gente, por ejemplo, que hoy en día utiliza TikTok para crecer incluso en Instagram. Entonces, digamos que pues podrían ser esas redes opciones. Pero Claro. como te digo, depende del contenido que le guste crear a la gente y donde la persona se sienta mucho más cómoda. Y también depende del presupuesto que se tenga, porque además te cuento algo, hay personas que hoy en día no crean tanto contenido para redes sociales, pero pagan campañas publicitarias en esas redes sociales, por ejemplo, Facebook, que haces campañas en Facebook que te sirven también para, o sea, que te sirven o que adaptas para Instagram. Y yo me he dado cuenta de que cuando se lanzan campañas en las que no estás buscando seguidores, creces en esas redes sociales. O sea, la gente se interesa por tu contenido y van y te siguen, aunque esa no sea la intención que tú tengas. Entonces, bueno, depende de lo que uno quiera, depende del presupuesto que uno quiera y depende de dónde uno se sienta más cómodo creando el contenido. Bueno, nada, me parece que lo que has dicho hasta ahora, pues es una mirada panorámica muy interesante sobre el tema del marketing en el mundo de la cultura, cómo de alguna manera pues necesitamos de satanizar ese fenómeno que tenemos, ¿no? Con el marketing y sobre todo pues las potencialidades que tú señalas que se tienen si se manejan con bastante, digamos, disciplina, ¿no? En el ámbito, ¿no? El caso de las estrategias, que eso ya daría para otras cosas y seguramente ya son temas más profesionales y técnicos porque cada caso será diferente, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece extraordinaria la intervención que has dicho, Cristian. Quiero agradecerte una vez más que hayas estado presente en este primer episodio del podcast Palabra Figurada y también quiero invitarlos a todos los que están viendo este episodio que se sumen al canal, que le den me gusta, que se suscriban, porque vamos a seguir trayendo eventualmente nuevos episodios sobre temas muy interesantes del ámbito de la literatura desde múltiples perspectivas y que seguramente les dejarán a ustedes con mucho, mucho que aprender y mucho que saber en ese sentido. Y bueno, nada, vamos a dejarte también digamos, los datos de contacto de Crislia en el cajetín de comentarios por si alguno de ustedes quiere hablar con ella, tener algún tipo de sesión o hacerle alguna pregunta relacionada con este tema que sin duda es muy apasionante. Y bueno, nada, una vez más, Crislia, gracias y gracias a todos Gracias a ti. ustedes por estar acá en este episodio y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Muchísimas gracias.